El 8 de agosto es una fecha clave. Ese día el Senado se votará la ley, el proyecto de ley de legalización del aborto. Este tema ha movilizado a la sociedad argentina en los últimos meses en un creyendo cada vez más intenso que va a seguir en estos días. Por eso, Silvia, Mabel, vamos a ocuparnos justo hoy de ese tema. Que es, bueno, tiene consecuencias políticas muy importantes. Sí, desde luego la votación ha venido, digamos, la votación en diputados fue reñida, pero ganó la posición a favor de la legalización del aborto. En el Congreso, por lo que están revelando la prensa hasta ahora, viene muy pareja, ¿no? En realidad con cierta ventaja para evitar el proyecto, y hoy no pudo salir un dictamen de comisión donde se proponía unas ciertas reformas al proyecto original de diputados para lograr un mayor consenso, y eso no se logró. Claro, porque lo que hay que tener en cuenta es que el proyecto que se está debatiendo, que tiene media sanción en diputados, es un proyecto que no sale de un grupito improvisado, es un proyecto que ha sido debatido muchos años, mucho tiempo por la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y que han participado enorme cantidad de colectivos de mujeres y de científicos y de médicos y médicas que están trabajando en este tema hace mucho tiempo. O sea que cada articulado de ese proyecto ha sido muy bien pensado. Entonces es como un corpus integral difícil de modificar. Incluso las modificaciones que se estaban planteando son algunas de ellas como concesiones a los sectores que se oponen mucho, como la Corporación Médica Religiosa, que dice que quieren hacer objeción de conciencia institucional, y bueno, bajar de 14 a 12 semanas, además que es algo que no es la esencia del proyecto, ¿no? Que realmente tiene un consenso muy amplio en la sociedad, y si hay algo importante que ha dejado este debate es justamente que se pudo hablar abiertamente de un tema que siempre estaba como tabú. Bueno, vamos a profundizar más en este tema con María Eugenia Estensoro, que hoy está con nosotros, periodista, escritora y ex senadora. María Eugenia, gracias por venir. Y vos estuviste 6 años en el Senado y pareciera ser una institución más conservadora que diputados, ¿no? Bueno, son muchos menos, es otro tipo de representación. ¿Cuál es el clima que se vive en el Senado? ¿Cómo es la institución Senado ante estos temas? Sí, creo que el Senado es, como vos dijiste, una institución más conservadora, porque hay la representación de provincias que son más conservadoras, sobre todo el NOA o el NEA. Si uno ve siempre las encuestas de distinto tipo, ahí la Iglesia tiene un poder más fuerte sobre la población y sobre el sistema político. Y además los gobernadores generalmente son bastante patriarcales, es un sistema muy feudal, donde las viejas creencias y las instituciones, y es más machista, ¿no? Donde las mujeres, por ejemplo, en estas provincias, 1 de 4 nacimientos es un nacimiento de una niña, es un embarazo adolescente. 1 de 4, cuando es 1 sobre 10, es 1 a 10,
1 sobre cada 10 en la media nacional, o 1,7 la media nacional, y es 25% en las provincias. Sí, que además eso implica no solo, bueno, no es falta de educación sexual en las niñas, sino mucho abuso intrafamiliar. Mucho abuso intrafamiliar, pero entonces todas estas cosas de que no se denuncia, se acepta, con la bendición de esta iglesia. Digo, yo me río, pero yo soy muy católica, no católica, soy muy cristiana, pero hay una cosa, ¿no?, de hay que aceptar el destino, entonces si te abusan, te callás, etcétera, etcétera. Y hubo una chica genial que estuvo en el Senado, una jovencita de 16 años de Salta, entonces, que es la provincia que tiene más abusos y también embarazos precoces, adolescentes, y ella dijo, nos obligan a gestar y a maternar. Me encantaron las palabras, pero además mucho coraje de ir a hablar al Senado de la Nación con 16 años a las audiencias. Sí, ella después contó la cantidad, o sea, una vez Sí, dada esa exposición, las agresiones que sufrió, incluso en el mismo colegio al que asiste, fue rechazada, o sea, lo cual evidencia un clima en Salta de control social y de... Bueno, yo creo que un poco lo que decías al principio, que creo que este debate ya ha sido algo buenísimo, porque que nos ha hecho madurar como sociedad. Primero hay un problema que se negó durante décadas y que ahora ha salido a la luz, podemos hablar, ya no... Uno puede hablar en todos los programas de televisión, en todos los diarios, cosa que antes era algo muy restrictivo. Y a mí me parece que el problema está planteado. La cosa es si los argentinos queremos encontrar una solución o vamos a seguir a ponerlo debajo de la mesa, como hacemos con tantas cosas que queremos negarla. Pero yo creo que igual ya la sociedad ha madurado, porque esta realidad de todos los abortos clandestinos que hay, de que no podemos saber si son 300.000 o 500.000, pero que justamente si hubiera una ley podríamos saber, porque los abortos clandestinos van a continuar. Claro. Entonces la idea de que defendemos las dos vidas, no, porque los abortos clandestinos van a seguir. Entonces siempre va a haber una supuesta vida que va a perecer, pero de forma clandestina. Entonces, si no lo veo, no importa. Esa sería un poco la posición. Claro, la cosa muy hipócrita, porque lo que uno sabe, porque es un saber que en general tenemos en la sociedad y las mujeres especialmente, que los abortos existen y aún en personas extremadamente religiosas, que van, lo hacen en secreto, se en confiesan, estas provincias que estamos hablando y piden perdón y siguen con su vida. Y en estos sistemas patriarcales, generalmente el patriarca tiene un montón de amantes y tiene familias no del todo reconocidas y tiene un montón de... ¿no? Ese es el sistema donde el patriarca es dueño de la sexualidad de las mujeres. Y eso es lo que finalmente, lo que estamos decidiendo, si finalmente las mujeres en la Argentina vamos a tener derecho sobre nuestra sexualidad y nuestra maternidad. Bueno... Es un tema de discusión sobre un derecho, más que claro, el tema del aborto, como vos decías. Fue muy interesante tu exposición en el Senado cuando recordaste que no habías visto nunca una marcha por los chicos abusados por la Iglesia. Contanos un poco más. Bueno, a mí realmente me enojó mucho después de la sanción en diputados. Me sorprendió que desde el Papa a los obispos y toda la curia saliera con una posición muy violenta y agresiva al punto de llamar nazis a quienes estamos a favor de la legalización del aborto y de distribuir en los colegios fotos de fosas de campos de concentración, de fosas colectivas con víctimas del nazismo, de las cámaras de gas, y al lado fotos coloreadas de supuestos embriones que decían el holocausto actual, ¿no? ¿Qué tiene de diferente? Es lo mismo. Eso es lo que enseñan en los colegios católicos en este momento. Y después en las iglesias, que me han contado que están los curas machacando todos los domingos con una gran virulencia en contra del aborto. Y yo dije, y la verdad que me sorprende que nunca hayan tenido una campaña de esa misma naturaleza y permanencia, cuando con las denuncias masivas, ¿no?, de pedofilia en la Iglesia Católica, donde hubiera sido muy bien que los curas estuvieran pidiendo perdón en nombre de los pedófilos y que las marchas a Luján se hicieran para pedir perdón la Iglesia y para que nunca más haya este tipo de cosas, porque realmente si hablamos de cuidar la vida, la del embrión puede ser importante, pero sobre todo de los niños ya nacidos, que son dañados por la propia Iglesia y los curas, y la Iglesia los protege, ¿no?
pero desprotege a las mujeres en este caso. Vemos, ¿no?, 2 varas, 2 medidas para un problema muy serio. Entonces, y después lo que también me parece que desnuda qué es lo que está en juego acá. En el movimiento del no al aborto, quienes movilizan, bajan línea y organizan es la Iglesia Católica y son los curas. Los evangélicos también, ¿no? Sí, todavía no hicieron su gran marcha, pero las grandes marchas a Luján y a La Plata y el Te Deum y todo el, ¿no?, y el Papa. Los micros que ponen. Los micros. Los que realmente organizaron la campaña del no en esta segunda fase, la movilización política, porque ha sido una movilización política, ha sido la Iglesia Católica, que es dirigida toda por hombres. Entonces vemos que las mujeres nos organizaron, las mujeres del no. Ahora ellas son soldaditos de ese poder masculino que es la Iglesia Católica, y en las evangelistas, me imagino que los que están ahí deben ser las iglesias evangelistas que no tienen pastoras o que no son dirigidas por pastoras, me imagino. Es muy diverso, ¿no? Puede haber evangelistas que estén a favor del aborto también, depende de... En el bloque que viene, me gustaría que nos comentes cómo ves la votación y si vos pensás que puede haber alguna sorpresa el 8 de agosto. Enseguida volvemos. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. LATAM y vos, juntos, más lejos. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que te da la tierra? Profértil, vida para nuestra tierra. ExxonMobil. En Banco Macro te acompañamos a crecer. Por eso asumimos el compromiso de generar acciones de valor económico, social y ambiental, con el objetivo de ser una empresa sustentable. Somos un banco federal que cuenta con más de 480 centros de atención, siendo la única entidad bancaria en 183 localidades. Con nuestro programa abierto a la comunidad Cuentas Sanas, ya beneficiamos a más de 55.000 personas. Acompañarte a crecer es apoyarte donde sea que estés, en el momento que estés. Macro, tu banco cerca, siempre. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy ante la próxima votación en el Senado por la ley de legalización del aborto. Estamos con María Eugenia Estensoro, ex senadora, que nos estaba contando una intervención que ya tuvo en el Senado. Y María Eugenia, ¿cómo ves vos pensás que podía haber alguna sorpresa? Hasta ahora los números dicen que hay una mayoría en contra del proyecto de ley. Hoy hay más votos en contra, pero me falta una semana. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el día de la votación en diputados había como 5, 6, 7 votos más en contra. Y finalmente, a medida que avanzaban las horas, muchos diputados que parecía que estaban por el no, finalmente votaron que sí. Yo creo que eso va a pasar. Lo mismo pasó con el matrimonio igualitario, porque hoy parece que el matrimonio igualitario era algo fácil. Para mucha gente es mucho peor la homosexualidad, ¿no? Y era una ley muy moderna, que es mucho más avanzada que la mayoría de los países que ya lo tenían, que eran muy pocos. Eran realmente pocos. En cambio, aborto, hay mayoría de Europa, de Asia, Estados Unidos, América del Norte, todos tienen aborto. Incluyendo en países muy católicos y hace poco Irlanda. Italia desde los años 70, ¿no? Donde está la sede del Vaticano, España ya lo votó hace varios años, y más recientemente Irlanda. Les visita en Irlanda con el 70% sí, por a eso. favor. Por ejemplo, Francia fue mucho más controvertido votar después que nosotros la ley de matrimonio igualitario. O sea que el aborto es algo que estos países ya lo han votado. Yo creo que va a salir, porque
porque vi lo que pasó con el matrimonio igualitario y también vi lo que pasó en diputados ahora con el aborto, que parecía que no iba a salir. Me parece que en ese momento la presión de la sociedad es muy fuerte, y en estos días, ¿no? Cuando a mí me parece que prefiero tener esperanzas sí. No hay que rendirse. Estamos discutiendo algo que es muy importante. Por eso se ha movilizado tanto a la sociedad a favor y en contra. Y como dice, yo creo que este debate nos ha hecho madurar, porque está mucho más claro cuáles son todos los problemas que hay que hemos querido ocultar. Pero yo creo que... Pero más allá de lo que a uno personalmente le guste o no, digamos, si no tomamos distancia, ¿qué pasaría, por ejemplo, me pregunto, si hubiera una paridad y en ese caso Michetti tiene que desempatar ya de adelantado? No hay duda. Suponemos que lo hará por el no hay duda de eso. No hay duda, no. Claro. Bueno, la coherencia lógica en el razonamiento de la vicepresidenta es clara, porque si uno está a favor de una vida, cualquier vida, cualquier embrión, lo que sea, dice, bueno, no me importa aunque sea violado, deforme, lo que importa, bueno, es la vida de un embrión por sobre cualquier otra cosa. Bueno, eso es una posición. Sobre la vida de casi la madre. Tendrían que decir que volvamos sin las causales, porque es volver antes de 1923, donde había causales. Y el problema, me parece que aquí es un punto central. Por eso, ¿cuántas semanas? Lo que creo es, ¿por qué violación sí y descuido no? ¿Por qué? El embrión tiene un rasgo distinto. No, es una cosa de castigo. Claro, por supuesto. Es como hacete cargo. Cierra las piernas, hágase cargo. Y bueno, ¿qué pasa cuando adentro de un matrimonio la mujer no puede imponer determinadas formas de control? Matrimonio o pareja, o el descuido. Porque una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que el embarazo es un accidente biológico que le sucede a cualquier persona fértil. Sea desde violación, abuso, forzamiento, falla de un método anticonceptivo forzado o un descuido. A cualquiera le puede pasar durante toda su vida fértil. No es algo... y la vida fértil es larga. Claro, la vida fértil es larga. Es un milagro que no se parece más. Bueno, además los hijos vienen. Pero creo que acá hay una cosa como muy hipócrita. Primero porque los abortos van a seguir si es que esta ley no se sanciona. Y después que quienes nos vamos a hacer cargo, generalmente nos hacemos cargo de los hijos que vienen, somos las mujeres. Entonces, ¿por qué tiene que decidir otro sobre lo que yo... Después, ¿quién se va a hacer cargo? La mujer. Entonces, ¿por qué va a decidir otro? El senador, el juez, el cura, ¿no? Y además que decide sobre la felicidad o la infelicidad no solamente de esa mujer, sino de ese niño, porque un niño no querido o el hijo de una violación. Yo fui a Mendoza a ver a una niña que la justicia en Mendoza, tenía 12 años, la obligó a dar a luz al hijo de una violación que era de la pareja de su madre. Cuando llegué a esa tapera espantosa, estaba la niña, sus hermanas, ya no sabía, de las madres que era tan joven como ella, las tías, todas llenas de niños, sin hombres, ¿no? Sin varones que estuvieran ahí cuidando, sin los curas, ni los grupos pro vida, ni el juez que había ordenado esto. Y esto se repite muchísimo, ¿no? Entonces, en vez de que estemos viendo cómo tratar de sanar la infancia en la Argentina, porque que haya... 1 de cada 2 niños vive en situación de pobreza, pero no solamente de dinero, de pobreza cultural, de higiene, de lenguaje, de educación. Ese es un futuro terrorífico para esas familias, pero para el país también. Entonces, mientras digamos que vengan todos los hijos que uno quiere de cualquier forma, es de una gran irresponsabilidad. Y después la otra cosa, yo estoy ahora metida con la Iglesia, pero la Iglesia se opuso a la educación. Estábamos hablando antes de cómo en nuestra historia hay como una iglesia bastante reaccionaria que se ha opuesto a todos los avances de derechos que el liberalismo político ha planteado a la sociedad moderna. Desde la educación laica, que la Iglesia se opuso en el siglo XIX, hasta el voto femenino, que la Iglesia estuvo completamente en contra, el divorcio, el matrimonio civil también, el matrimonio civil. Entonces, siempre ha estado en contra de los derechos, ¿no? Me gustó un argentino que se acercó al Papa en Roma hace unos días y le entregó un pañuelo verde, que se lo hizo él con una tela que recortó, pudo ir a una audiencia, y con una carta
donde le decía, la iglesia siempre llega tarde, a ver si esta vez llegan a tiempo. Y creo que se trata de eso. Que, bueno, la educación sexual siempre estuvieron en contra. Están en contra de educación sexual, pero es que están en contra de los preservativos. En estos panfletos que están entregando en las escuelas católicas, que Ernesto Tenenbaum publicó y después yo los tuve, dicen que la píldora te da embolia cerebral, cáncer de mama y de hígado, no sé qué cosa de las arterias, bueno, todo tipo de desastres te puede pasar tomando las píldoras y que no son seguras además. Y así como que el preservativo no, como dijo Abel Albino, no protege, ¿no? Dice, son todas mentiras científicas. Pseudocientíficas. Pseudocientíficas. Y más allá, políticamente, esto como especulemos un poco en los minutos que nos quedan sobre cuál es el impacto político en la coyuntura muy tormentosa que vive la Argentina, económica y política, en momentos que ya se empieza a especular de candidaturas. ¿Cómo impacta este debate en la política doméstica, digamos? ¿O lo ves neutro o lo ves más allá de eso? Yo creo que para el gobierno de Macri, que se quiere presentar ante la sociedad argentina y ante el mundo como un gobierno moderno, lograr que la Argentina tenga una sanción y una ley que legalice el aborto me parece que es un paso adelante, porque habla de una sociedad que quiere cuidar a las mujeres y quiere cuidar la infancia, porque la planificación familiar, y estamos hablando de eso desde la educación hasta el aborto, tiene que ver con la planificación familiar y cuidar la infancia también, además de cuidar las mujeres. Creo que para Macri sería bueno. Ahora, la mayoría de partes... Sí. Y también me parece que esta posición de confrontación que ha tenido el Papa y que tiene con el gobierno, que de tanta injerencia política a todo nivel, ¿no? Que ha puesto el Fondo Monetario, el aborto, todo parece igual, ¿no? Me parece que es bueno que el gobierno decida de qué lado quiere estar, si quiere seguir atrapado, porque este es el último vínculo que hay entre el Estado y la Iglesia Católica. Discúlpeme que yo vuelva a esto, pero esto es lo que estamos discutiendo. En primer lugar, la libertad. ¿De qué quieren seguir agarrados? De la libertad sexual de las mujeres, que nosotras podamos decidir, que si nos violan en nuestra casa, nuestro marido, como pasa en muchas provincias, podamos denunciarlo y no nos digan, no, pero aguantá, querida, aguantá por la familia, no digas nada, tené el chico igual, ¿no? En esa cultura. Y también es que la Iglesia quiere seguir teniendo esa última palabra, y es el vínculo entre la política, la Iglesia y el Estado argentino, que creo que eso, los que estamos, queremos tener el derecho a decidir, ¿no? Creo que son muchas mujeres y son muchos hombres, como vos, Pablo, y con un montón de varones que están comprometidos. En realidad queremos tener el derecho a decidir. Llama la atención que justamente en el colectivo Cambiemos haya, sin embargo, gente muy liberal en su pensamiento económico y, sin embargo, muy conservador en asumir este tipo de derechos. ¿No te...? Sí, no me sorprende, porque el liberalismo en la Argentina ha sido un liberalismo de negocios. Denme libertad para ganar plata, pero mantengamos una sociedad machista y patriarcal. Claro. Y conservadora, ¿no? Me parece que el liberalismo político y el liberalismo económico es una minoría en la Argentina, ¿no? Porque curiosamente quienes son más progresistas en lo político son generalmente, lo que yo entiendo, bastante anticuados o retrasados en lo económico. Reaccionarios en lo económico. Y al revés, ¿no? Sí, hay mezclas. No por eso, ser liberal, yo me siento que soy una liberal en lo político y en lo económico. Y no es una mezcla habitual. No, claro, ¿no? Sí. Y creo que esto está reacomodando, ¿no? Este debate reacomoda de otra manera. Sí, incluso las espadas en el Senado de Cambiemos, que son el senador Pinedo, Pinedo. Contra, claro. Contra Bullrich y la propia vicepresidenta, claro, tienen una posición absolutamente conservadora, ranciamente conservadora en este aspecto, ¿no? Y muy confesional. Y le resulta inconcebible otras formas de mirar el mundo y otras formas de comprender la vida. Yo ¿no? respeto esa posición, lo que no me parece es que se le pueda imponer a toda la sociedad. Claro. Yo respeto esa posición, claro, me parece que es para válido. Cada uno en me su parece vida, que es válido, claro, en su muy vida bien, me parece pero no la pueden bien. imponer. Pero el tema hasta la entiendo, lo cual me parece que no corresponde imponérsela
a toda Sí, la y militar sociedad. en contra de un derecho de otro, ¿no? Es decir, ese es el tema, militar en contra del derecho de otro. Pero en el fondo acá hay, yo creo que, y vuelvo a insistir, que quien ha militado más que nadie esta postura y que ha organizado la militancia a favor del aborto siempre y ha bloqueado el debate del aborto, no han sido los evangelistas, ha sido la Iglesia Católica en la Argentina. Y se puso al frente para tratar de bloquearlo ahora en el Senado. Sí, para demostrar poder político, además. Y para demostrar poder político. Para demostrar su poder, porque es el que le queda. El control de la sexualidad de las mujeres es lo que les queda, porque de eso estamos hablando. El embrión no importa, importa el control de la sexualidad de las mujeres, que nos quedemos calladas. Calladas y bueno, cierran las piernas. Sí, calladas y con las piernas. Bueno, esto por suerte no está pasando. En estos últimos semanas, meses, han proliferado las manifestaciones y las mujeres están, bueno, con su voz. Las mujeres presente, jóvenes, además, más con mucha que conciencia nunca. de sus derechos. Muy Las interesante. mujeres jóvenes- Hemos visto eso. El ¿no? futuro, Como- es decir, el futuro. Y Los políticos tienen que pensar y en ese así futuro. como hubo en diputados también, en el Senado, hay muchos que dicen, bueno, yo cambié mi posición porque mis hijos me sentaron y me dijeron, ¿no? Los jóvenes, Y sí. creo que lo que hemos estado en nuestra generación, tal vez es una de las razones por las cuales yo he dado testimonio y todo, en nuestra generación había muchas cosas que no se hablaban en público. Y era lo que me decía mi mamá, no, de eso no lo digas, ¿viste? No hables así, no lo digas, ¿no? Y a mí me parece que yo he educado a mis hijos para que vivan y he tratado de vivir de acuerdo a lo que yo creo. Y creo que ese es el gran cambio, que podamos cada uno respetuosamente y dignamente decir en lo que cree y vivir de acuerdo a eso y no haya un grupo que le impone una moral y después que se convierte en una doble moral a otros, ¿no? Me parece que eso ha sido bueno de todo este debate. Sí. Bueno, vamos a ver entonces estos días claves, vamos a estar atentos y, bueno, muchos en las calles, ¿no? A ver lo que sucede. Muchas gracias, María Gracias Eugenia. a ustedes. Ojalá piensen y haya ley. Bueno, y a ustedes por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos hasta el jueves que viene.